El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sentido de la vida? ¿Qué te hace levantarte por la mañana? ¿Qué te da esperanzas cuando las cosas se ponen difíciles? Viktor Frankl, un psiquiatra y filósofo austríaco, pasó 3 años en los campos de concentración nazis. Durante ese tiempo, experimentó el horror y el sufrimiento extremo. Sin embargo, también descubrió algo sorprendente, que incluso en las circunstancias más difíciles, la vida puede tener sentido. Frankl fue deportado a los campos de concentración nazis en 1942. Durante su internamiento, enfrentó condiciones inhumanas, la pérdida de seres queridos y la constante amenaza de la muerte. Estas experiencias atroces se convirtieron en la base de su obra, El hombre en busca de sentido, donde exploró la lucha por encontrar propósito y significado en medio del sufrimiento extremo. Hola y bienvenidos a este canal. Hoy, en este vídeo, vamos a explorar el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Descubriremos qué significa buscar y encontrar sentido a la vida y cómo podemos hacerlo incluso en los momentos más difíciles. También explicaremos en qué consiste la logoterapia propuesta por el autor. La obra de Frankl trasciende el relato personal para ofrecer lecciones universales sobre la resiliencia, la esperanza y la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. A lo largo de las décadas, El hombre en busca de sentido ha cautivado a lectores de todo el mundo, convirtiéndose en un clásico que trasciende las barreras culturales y temporales. El libro de Frankl ha sido traducido a más de 70 idiomas y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. Ha inspirado a personas de todas las edades y orígenes a encontrar sentido a sus vidas. Viktor Frankl vivió en una época marcada por eventos históricos cruciales del siglo XX. Nacido el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Su juventud transcurrió durante la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad económica que siguió en la década de 1920. Posteriormente, su vida se vio fuertemente impactada por la Segunda Guerra Mundial y el auge del régimen nazi en Alemania. Viktor Frankl no solo fue un superviviente del Holocausto, sino también el creador de la logoterapia, una corriente psicológica que enfatiza la búsqueda de sentido como la fuerza motivadora fundamental en la vida humana. Las vivencias de Frankl en los campos de concentración dejaron una huella profunda en su perspectiva, inspirándolo a desarrollar su enfoque terapéutico centrado en el significado. Poco después de su liberación, Frankl comenzó a escribir El hombre en busca de sentido para compartir sus experiencias y reflexiones. Publicado en 1946, la obra se convirtió en un testimonio significativo de la capacidad humana para encontrar significado incluso en medio del sufrimiento. El libro ha tenido un impacto significativo en la psicología y la filosofía, destacando la importancia de la libertad interior y la búsqueda de significado. Las enseñanzas de Frankl siguen siendo relevantes en la actualidad, ofreciendo lecciones sobre resiliencia, esperanza y transformación personal. La vida de Frankl, marcada por la persecución, la pérdida y la resiliencia, sirve como una inspiración y una base para su filosofía de la logoterapia. Su experiencia en los campos de concentración no solo le proporcionó perspicacia psicológica, sino que también influyó en su dedicación a ayudar a las personas a encontrar sentido y propósito en la vida. En medio de la adversidad de los campos de concentración, Frankl observa que
A pesar de la opresión externa, nadie puede quitarle al individuo la libertad interna de elegir su respuesta ante el sufrimiento. Describe cómo algunos prisioneros, enfrentando condiciones extremas, encuentran una fuerza interna al mantener una actitud positiva centrada en valores y significado. Esto refleja el poder de la libertad interior y la responsabilidad individual, temas fundamentales en el libro y la filosofía de Frankl. El hombre en busca de sentido se divide en dos partes que reflejan la experiencia distintivas de Frankl. La primera parte narra las terribles condiciones de vida en los campos, donde la lucha por la supervivencia era extrema. A pesar de las circunstancias brutales, Frankl observa cómo algunos prisioneros encuentran significado y propósito en sus vidas, manteniendo la esperanza y la dignidad. Introduce la idea de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, el ser humano tiene la capacidad de elegir su actitud hacia el sufrimiento y encuentra fuerza en la búsqueda de un propósito más elevado. La primera parte establece los cimientos para la filosofía central del libro, la importancia de encontrar sentido incluso en medio del sufrimiento. En cambio, la segunda parte se centra en los conceptos teóricos y filosóficos de la logoterapia desarrollada por el autor. Durante sus años de formación, Frankl desarrolló su perspectiva psicoterapéutica conocida como logoterapia. Esta terapia se enfoca en la búsqueda del sentido como principal motivación del ser humano y enfatiza la importancia de encontrar sentido incluso en situaciones de sufrimiento. A pesar de las condiciones extremas, Frankl observó patrones de comportamiento que luego influyeron en su desarrollo de la logoterapia. Advirtió que aquellos que encontraban un propósito o un sentido en la vida eran más propensos a sobrevivir y mantener su humanidad. Frankl fue liberado de los campos de concentración en 1945 por las fuerzas aliadas. Este evento marcó el final de su experiencia directa con el Holocausto. Regresó a Viena, donde enfrentó la difícil tarea de reconstruir su vida y su práctica profesional después de las devastadoras pérdidas y traumas. A continuación, vamos a exponer los principales puntos de la logoterapia desarrollada por Frankl. 1. Búsqueda de sentido. La búsqueda de sentido es un concepto central en la filosofía de Viktor Frankl, especialmente en su enfoque de la logoterapia. Frankl sostiene que la búsqueda de sentido es una fuerza fundamental en la vida humana y que la voluntad de sentido es una poderosa motivación para las acciones y las elecciones de las personas. Según Frankl, la búsqueda de sentido se manifiesta en el deseo intrínseco de encontrar un propósito y significado en la vida, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Esta fuerza de sentido es la fuerza que impulsa a las personas a buscar un propósito más elevado y a enfrentar desafíos con resiliencia y a encontrar significado incluso en situaciones de sufrimiento. En los campos de concentración, Frankl observó que aquellos prisioneros que mantenían una fuerte voluntad de sentido, que podían encontrar un propósito o significado incluso en las condiciones más inhumanas, eran más propensos a sobrevivir emocional y psicológicamente. En este sentido, la logoterapia como enfoque terapéutico se centra
en fortalecer la voluntad de sentido en los individuos. Se trata de ayudar a las personas a descubrir y cultivar un sentido más profundo en sus vidas, reconociendo que la búsqueda de significado es una parte esencial de la existencia humana. En resumen, la búsqueda de sentido, según Viktor Frankl, es la fuerza impulsora que lleva a las personas a buscar propósito y significado en la vida y es esencial para su bienestar psicológico y emocional. La falta de sentido puede conducir a la apatía y a la desesperación, mientras que la presencia de sentido proporciona resistencia frente a las dificultades. La voluntad de sentido es un componente vital para la adaptación y la supervivencia. 2. Libertad de elección. Frankl enfatiza la libertad de elección como un componente fundamental en la logoterapia. Aunque las circunstancias externas pueden ser opresivas, cada individuo conserva la libertad de elegir su respuesta ante cualquier situación. Esta libertad de elección es esencial para encontrar sentido y propósito, incluso en condiciones adversas. Esta libertad interior es inalienable. 3. Responsabilidad individual. La obra resalta la responsabilidad individual en la creación de significado en la vida. Frankl argumenta que, independientemente de las circunstancias externas, cada persona es responsable de sus elecciones y actitudes. Aceptar esta responsabilidad es crucial para enfrentar el sufrimiento y encontrar un propósito más profundo. 4. Trascendencia. Frankl aborda la trascendencia como un medio para encontrar un sentido duradero en la vida, la conexión con algo más allá de uno mismo, ya sea a través del amor, el servicio a los demás o el compromiso con valores significativos, es esencial para encontrar un propósito que va más allá de las circunstancias presentes. En definitiva, la trascendencia, ya sea a través del amor, la contribución al bien común, la fe o la conexión con lo divino, desempeña un papel fundamental en la capacidad humana de encontrar sentido y propósito en la vida. 5. Sufrimiento como oportunidad. Frankl propone la idea de que el sufrimiento puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal y la transformación. En lugar de evadir el sufrimiento, sugiere enfrentarlo con valentía y aprender de la experiencia. El sufrimiento puede convertirse en una fuente de fortaleza y desarrollo interior. En otras palabras, a través de la elección consciente de enfrentar el sufrimiento con una actitud positiva y encontrar un propósito en medio de las adversidades, las personas pueden superar las circunstancias más desafiantes y descubrir una fuerza interior que quizás no hubieran conocido de otra manera. 6. Optimismo trágico. El optimismo trágico consiste en mantener una perspectiva positiva incluso en medio de las circunstancias más difíciles y trágicas, reconociendo la realidad del sufrimiento, pero manteniendo la esperanza y la actitud positiva. Aunque la vida puede presentar desafíos y tragedias, el individuo aún tiene la capacidad de elegir su actitud frente a esas adversidades. Frankl sostiene que, incluso en situaciones extremas como los campos de concentración, donde
la desesperación podría parecer la única respuesta lógica. Algunos prisioneros adoptaban un optimismo trágico. Estos individuos encontraban significado y propósito al aceptar la realidad del sufrimiento, pero al mismo tiempo mantenían la esperanza, la dignidad y la actitud positiva. El optimismo trágico implica aceptar la realidad de la vida, con todas sus inevitables dificultades y sufrimientos, pero elegir responder a esas circunstancias de manera positiva y constructiva. Frankl argumenta que esta actitud puede ser una poderosa fuente de resiliencia y puede ayudar a las personas a encontrar significado incluso en las circunstancias más desafiantes. Estos temas centrales no solo reflejan las experiencias de Frankl en los campos de concentración, sino que también forman la base de su filosofía de la logoterapia, influyendo en su comprensión única de la naturaleza humana y la búsqueda de sentido en la existencia. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl ha tenido una influencia significativa en los campos de la psicología y la filosofía, dejando un impacto duradero en la comprensión de la naturaleza humana y el propósito de la existencia. A continuación, vamos a explorar algunas de las maneras en que el libro ha influido en estos campos. La logoterapia, desarrollada por Frankl, se ha establecido como un enfoque terapéutico reconocido. Ha influido en la psicología al destacar la importancia de la búsqueda de sentido como un elemento esencial en la salud mental y el bienestar emocional. La idea de la voluntad de sentido ha influido en la comprensión de la motivación humana en la psicología. La obra ha contribuido a la noción de que las personas buscan significado como una fuerza impulsora primordial en sus vidas. El libro ha influido en la psicología al ofrecer una perspectiva única sobre el sufrimiento y la resiliencia. Ha contribuido al entendimiento de cómo las personas pueden enfrentar situaciones extremas y encontrar significado incluso en medio del dolor. La obra ha dejado una huella en la psicología existencial, un enfoque que examina la experiencia humana en busca de significado. Frankl ha sido reconocido como una figura clave en este campo, influyendo en otros psicólogos existenciales y contribuyendo a la expansión de esta corriente. La obra también ha impactado a la filosofía al enfatizar la responsabilidad individual y la libertad de elección. Frankl argumenta que, independientemente de las circunstancias externas, cada individuo tiene la capacidad de elegir su actitud frente a la vida. La noción de trascendencia introducida por Frankl ha influido en la filosofía al proponer que la conexión con algo más allá de uno mismo contribuye al sentido y propósito de la vida. Ha dejado una marca en la exploración filosófica de las dimensiones espirituales y trascendentales de la existencia humana. La introducción del concepto de optimismo trágico ha tenido un impacto en la filosofía al abordar la realidad trágica de la vida junto con la capacidad de encontrar significado. Este enfoque ha influido en discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la esperanza y la resiliencia frente a las adversidades. La logoterapia ha influido en la ética filosófica al destacar la importancia de vivir de acuerdo con los propios valores y contribuir al bien común.
ha estimulado debates sobre la ética de encontrar sentido y propósito en la vida cotidiana. En conjunto, El hombre en busca de sentido ha dejado una marca indeleble en la psicología y la filosofía, contribuyendo a la comprensión de la condición humana y proporcionando un marco valioso para abordar la búsqueda de sentido y propósito en la vida. Las enseñanzas de Viktor Frankl, plasmadas en el libro El hombre en busca de sentido y en su filosofía de la logoterapia, continúan siendo altamente relevantes en la actualidad debido a su naturaleza temporal y su capacidad para abordar desafíos universales en la experiencia humana. A continuación, vamos a destacar algunas razones por las cuales las enseñanzas de Frankl siguen siendo relevantes en la sociedad contemporánea. Enfrentamiento de desafíos existenciales. Las enseñanzas de Viktor Frankl proporcionan perspectivas valiosas para enfrentar desafíos existenciales como la pérdida, la enfermedad y el sufrimiento. Ofrecen orientación sobre cómo encontrar significado y propósito incluso en situaciones difíciles. Sentido en la era de la incertidumbre. En un mundo caracterizado por la incertidumbre, el cambio rápido y la complejidad, las enseñanzas de Frankl sobre la búsqueda de sentido ofrecen una brújula para encontrar estabilidad y dirección en medio de la turbulencia. Relevancia en la salud mental. En el ámbito de la salud mental, las enseñanzas de Frankl sobre la importancia de la voluntad de sentido y la responsabilidad individual resuenan de manera significativa. Pueden proporcionar herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional y la resiliencia. Guía para decisiones de vida significativas. Las enseñanzas de Frankl ofrecen una guía valiosa para la toma de decisiones de vida significativas. Invitan a las personas a reflexionar sobre sus valores y aspiraciones y a tomar decisiones alineadas con un propósito más profundo. Énfasis en la ética y la responsabilidad. En un mundo donde las cuestiones éticas y la responsabilidad individual son temas cruciales, las enseñanzas de Frankl siguen siendo relevantes al destacar la importancia de vivir de acuerdo con valores éticos y asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Contexto laboral y profesional. En el ámbito laboral, las enseñanzas de Frankl son relevantes para abordar cuestiones como la satisfacción laboral, la motivación y la contribución significativa en el entorno profesional. En resumen, las enseñanzas de Viktor Frankl continúan siendo relevantes porque ofrecen respuestas profundas a preguntas fundamentales sobre la vida y la existencia humana. Su enfoque en la búsqueda de sentido, la libertad de elección y la responsabilidad individual sigue siendo una fuente valiosa de inspiración y orientación en la búsqueda de una vida significativa en la actualidad. Para acabar, la obra de Viktor Frankl ha impactado profundamente en la psicología, la filosofía y la comprensión de la condición humana. El libro ofrece una perspectiva única sobre el sufrimiento, la búsqueda de sentido y la resiliencia en medio de circunstancias extremas. La condición de las experiencias personales de Frankl en los campos de concentración nazis y su enfoque psicoterapéutico, la logoterapia, ha ayudado a millones de personas en todo el mundo. El hombre, en busca de sentido, proporciona lecciones valiosas
sobre la importancia de encontrar significado en la vida, incluso en las circunstancias más desafiantes. La obra ha dejado una marca duradera al inspirar a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas, valores y la capacidad humana para encontrar sentido y propósito en cualquier situación. Sus reflexiones invitan a los lectores a cuestionar y reflexionar sobre sus propias vidas, valores y metas, brindando una oportunidad para el autoexamen y el crecimiento personal. Estas lecciones nos pueden inspirar y motivar a enfrentar las adversidades con una mentalidad positiva. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y compártelo.